Ya vimos por encima cómo guardar o exportar un PNG, que era lo que les pedía para todos los ejercicios y para que los pudieran subir a redes sociales y los pusieran aquí en la plataforma. Pero ahora vamos a ver más a detalle qué opciones tenemos a la hora de exportar, ya sea para web, para digital o ya sea para impresos. Entonces, volvamos a nuestro primer proyecto, nuestro proyecto de las ciudades. Y entonces vamos a archivo y lo que habíamos hecho antes era sencillamente Quick Export como PNG. Pero más abajo tenemos la otra opción que nos permite exportar en muchos más formatos. Entrando ahí me muestra primero un preview de lo que sería, me muestra un poco el porcentaje del zoom. Y aquí a la izquierda tenemos primero el tamaño, este tamaño no es el tamaño de la imagen, este tamaño es si queremos que sea exportado a la misma resolución a la que trabajamos, es decir, 1 a 1. Si trabajamos un archivo, vean aquí a la derecha tenemos realmente el tamaño de la imagen, 1080 por 1080. Si lo dejo en un X, va a exportar una imagen de 1080 por 1080. Tenemos muchas resoluciones ahí, pero también puedo agregar. Esta siguiente casilla es un sufijo, entonces por defecto le agrega el nombre del archivo. Entonces si yo exporto proyecto 1, le va a agregar o dejarlo sin sufijo y puedo agregar diferentes versiones. Yo puedo en una misma exportada sacar una versión en A1X o A2X. En este caso puede que haya algunas cosas como que no soporten el doble del tamaño. El texto es vectorial, esta imagen es vectorial. La imagen no estoy seguro si va a soportar que sea tan grande, pero para el fin que queremos aquí, que es probar opciones de exportado, está perfecto. Entonces le voy a dejar que el sufijo sea un X para tenerlo cuando vea el archivo y aquí 2X, sin el arroba. Cuando trabajamos con interfaces es muy común que los archivos tengan ese nombre arroba 1X, arroba 2X para referirnos a diferentes resoluciones. Listo, que vamos a exportar entonces dos imágenes con dos resoluciones diferentes. Y aquí a la derecha vamos a elegir entonces las configuraciones más generales, que son ¿qué formato? PNG, que es el formato de mapas de bits que tiene muy buena calidad, es muy bueno, funciona muy bien cuando tenemos textos, la compresión que hace cuando tenemos textos los mantiene muy legibles. Pasa que muchas veces el más popular es JPG, que funciona genial para imágenes, pero cuando hay textos, como en este caso, el JPG se tiende a comprimir demasiado, a perder un poco calidad alrededor de los textos. Tenemos también opción para hacer GIF y SVG en el caso de que estemos trabajando con vectores. Si dejamos PNG nos mantiene estas opciones. Tenemos el tamaño de la imagen que podemos redimensionar desde aquí. Puede que nosotros trabajemos nuestro documento a un tamaño, pero a la hora de exportar hagamos algún cambio en el tamaño. Y esto se controla desde aquí, desde el tamaño de imagen. Y también podemos modificar el tamaño del canvas, es decir, que modificamos el contenedor, pero no vamos a cambiar el tamaño de los elementos dentro de nuestra imagen. Hay algo un poco más acá de datos adicionales que carga la imagen, lo voy a dejar en ninguno. Y como esto es un PNG me va a ofrecer transparencia. Y aquí me ofrece otra opción que es hacer un archivo lo más pequeño posible. Y como ven, la imagen cambió un poco. Ahora se notan un poco más, el degradado ya no es tan suave porque está haciendo una imagen de un PNG de 8 bits que es muy ligero, pero con una ligera pérdida de calidad. Si estamos trabajando, si estamos exportando para web, esto nos va a ser muy útil porque va a ser archivos mucho más chicos. Cuando tenemos JPG, que es el otro más popular, lo que obtenemos es las mismas propiedades de exportado, pero entonces tenemos una adicional que es la calidad. Y esta calidad es un nivel de compresión que por defecto va a estar en 100, pero que podemos ir bajando. Por ejemplo, si esto lo exporto al 50% de la calidad, esto va a implicar que el tamaño de mi archivo baje, pero aquí podemos ver que no hay mayor pérdida. Esto depende mucho del tipo de imagen, de los degradados, de la cantidad de colores y demás. Entonces, siempre hay que estar probando cuál es la mejor calidad, apuntando a que queremos normalmente archivos muy chicos. Por ejemplo, aquí con calidad de 100%, este archivo va a pesar 502 kilobytes.
con calidad de 50%, va a pesar 116 kilobytes, es mucho menos, y pareciera que la calidad no se ve muy afectada. Entonces es lo que debemos estar evaluando siempre, como queremos exportar para web, entonces nosotros tenemos el control de eso y podemos hacer archivos mucho más chicos. O queremos exportar a lugares que ya hacen una compresión, por ejemplo, cuando vamos a exportar para subir a Facebook o a Twitter o al mismo Instagram. Estos sitios ya le hacen una compresión encima de lo que hacemos, entonces es mucho mejor mantenerlo al 100%, así no se le aplican doble compresión a nuestra imagen. Eso es todo con exportar. Aquí solo vamos a exportar todo. Vamos a elegir en dónde lo queremos exportar. Aquí está bien. Voy a crear una nueva carpeta que se llame exportado. Y le doy Open. Exportó y volvió a mi archivo, así que voy a ir a la carpeta que creé hace un instante. Esa carpeta la tengo en exportado, aquí está. Y como ven, me exportó mis dos archivos, este con el sufijo UNX. Es un archivo de 1080 por 1080, que pesa 504 kilobytes. Y este otro JPG es un archivo de 2160 por 2160, es decir, el doble, que pesa 1 mega. Entonces ahí tenemos el resultado del exportado y ya podemos controlar mucho más a detalle, no solo dándole archivo exportar rápido como PNG. Estas son las opciones de exportado que son principalmente para digital, pero cuando estamos trabajando para impresión, por ejemplo aquí tenemos este póster que está hecho con formas muy simples. Tiene unos textos por acá, tenemos este grupo que son formas que vimos, y un texto en la parte superior que es la E. Entonces todo está agrupado y tenemos un fondo. Ese es sencillamente nuestro póster. Como ven, lo hicimos como CMYK, es decir que es para impresión. Y veamos qué opciones tenemos para impresión. Muchas veces cuando vamos donde el impresor podemos llevar los archivos de PSD para que nos lo impriman, pero estamos corriendo muchos riesgos. Estamos corriendo riesgos como que el impresor no tenga nuestra misma versión de Photoshop, que el impresor no tenga las mismas fuentes que nosotros tenemos, entonces se van a cambiar cuando él abre el archivo. Por eso la mejor idea cuando vamos a exportar, llevar esta impresión, es guardar como. Entonces vamos a ir a archivo, guardar como, y en guardar como vamos a ver qué opciones tenemos. Tenemos por defecto Photoshop, claramente, pero aquí tenemos todas las opciones. Formatos rarísimos como, no sé, formatos que jamás he visto ni he necesitado, pero tenemos cosas como JPG y JPG 2000, versiones anteriores de JPG, y esto me va a guardar, sí, me va a guardar un JPG, pero es una versión anterior con muy poca compresión y este archivo va a pesar muchísimo. Si queremos exportar JPG, nunca lo hagamos desde aquí, hagámoslo desde el exportado. Pero para impresión lo que podemos hacer es guardar como PDF, como un PDF de Photoshop. Este es un archivo que va a pesar bastante, pero las ventajas que tiene es que voy a guardar esto, lo voy a guardar póster impresión.pdf, save. Ok, me va a lanzar unas preferencias más adelante. Aquí están las preferencias de guardado como PDF. Y los archivos PDF son geniales porque embeben todo, como que no tenemos que convertir las fuentes en vectores ni convertirlas en mapas de bits. Podemos dejar todo como está y el archivo PDF se encarga de mantener todo como debe ser, y no importa cómo lo abran, cómo lo vayan a imprimir, todo se va a mantener como lo guardamos. Aquí cuando guardamos como PDF nos da un par de opciones. Por ejemplo, nos permite preservar las capacidades de edición de Photoshop. Eso significa que si lo dejamos activado, ese punto PDF luego lo vamos a poder abrir en Photoshop y todo se va a mantener tal cual. Si lo desactivamos, ya perdemos todas las capas y las posibilidades de edición que tenemos en ese PSD. Eso también lo va a hacer muy ligero. Y aquí hay algunos presets de guardado que yo personalmente uso mucho. En general, cuando voy para impresión, me voy por el de alta calidad para impresión y simplemente desactivo las capacidades de edición. Así me queda un archivo más chico.
Ahí lo guardé. Va a tardar un poco, aquí me muestra el progreso y ya está. Entonces, esa es una opción, guardar PDFs, que además se pueden visualizar en cualquier lugar y para impresión son ideales. Pero también hay un par de formatos que eran muy populares para impresión. Uno de ellos, vamos a ver, guardar como, es el formato .tif. El formato .tif es un formato que me guarda perfiles de color y información sobre color que las máquinas de impresión entienden. Esto lo va a hacer muy grande, pero siempre que trabajamos para impresión, ahí no importa tanto el tamaño del archivo mientras sea manejable. Entonces vamos a hacer póster impresión. Este va a ser un TIFF. Y aquí me da algunas opciones como una copia. Si desactivo esto como una copia, me va a activar las capas. Eso significa que dentro del archivo TIFF va a mantener las diferentes capas que tiene mi archivo de Photoshop. Por ahora no me interesa, entonces quiero que sea un archivo un poco más ligero, más simple. Aquí me carga mostrar las preferencias de color que tenía el archivo. Este es el perfil de color CMYK que traía. Y con eso ya tenemos otra forma de generar un archivo para impresión, que es .tif. Para fotografías también funciona muy bien. Entonces lo guardamos y aquí hay un par más de opciones. Me muestra a la izquierda unas opciones de compresión, que si estoy trabajando para impresión, lo podemos mantener en ninguna, pero si el archivo es demasiado grande, podemos empezar a pensar en opciones como JPG o TIFF. Voy a decirle que no, lo voy a dejar en no. Aquí hay una organización de píxeles que tiene que ver cómo se va a imprimir cada uno de los canales. Normalmente por aquí no tenemos que hacer nada raro a menos que el impresor o el proveedor con el que estamos trabajando no lo exija. Ok, y ya tenemos nuestro archivo TIFF. Vamos a ver entonces cómo quedaron nuestros documentos. Entonces voy a buscar mis archivos de impresión. Entonces aquí tenemos los archivos que guardamos. Entonces el archivo original, nuestro póster en PSD, pesa 3.5 megas. Luego exportamos este PDF que tiene embebida toda la información y vean, pesa menos. Esto es increíble porque mantiene toda la información y es muy ligero. Y nuestro archivo TIFF es una cosa gigantesca de 34 megabytes. Ahí está. Entonces, estas son nuestras tres opciones. En general, mi recomendación es váyanse por PDF para impresión. Y aquí tenemos las otras que hicimos antes para digital. Ya sabemos entonces cómo exportar para web en digital. Ya sabemos cómo exportar JPG, PNG, todo el panel de exportados si queremos exportar para diferentes dispositivos con otras resoluciones. Todo lo ahí al impresor. Eso nos puede traer más problemas que beneficios. Y lo que sí debemos hacer es crear un buen PDF que esté seteado adecuadamente para impresión y que todo el tiempo lo hayamos trabajado como tal, como CMYK, y así no vamos a tener ningún problema. Con eso cerramos este curso y hemos aprendido todo lo importante de Photoshop. Hemos hecho grandes proyectos y es lo que yo más quiero ver. Quiero ver aquí en las discusiones cómo están usando Photoshop, cómo son sus proyectos, los retos que hemos visto, también las lecturas que les he dejado. Entonces déjenme saber qué es lo que están haciendo y cómo están aprovechando este curso. Lo pueden dejar aquí en las discusiones, lo pueden dejar en Twitter, yo soy @unavacaverde o con @platzi, en Instagram también lo pueden hacer. Entonces voy a estar muy pendiente y voy a responder todas sus dudas. Cualquier duda que tengan, déjenla en el sistema de discusiones que yo voy a estar ahí muy pendiente. Gracias y chao.